Pues por mi parte no, ingeniero. Me alegro. Entiendo que, bueno, no estuvo difícil, ¿verdad? Era investigar el modelo USLE y el modificado USLE, que permite, es muy importante aquello, juventud, de manera teórica, vamos a decir, a nivel espacial, temporal inclusive, podemos hacer una valoración del aporte de sedimentos de una cuenca. Y ustedes han podido ver de que depende básicamente ¿no? de la precipitación, la pendiente que tienen los cursos de río dentro de la cuenca, depende también de la cobertura vegetal que se tiene, ¿sí? Entonces, el tipo de suelo, etcétera. Entonces, este modelo MUSLE que se lo ha aplicado, básicamente ha respondido, vamos a decir, y se acerca muchísimo a lo que es la realidad. Pero de todas formas, ustedes saben que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Así que, obviamente, para calibrar o validar un modelo, ¿sí? Sea hidrológico, sedimentológico, etcétera, realmente se requiere pues de datos importantes. En el caso de la hidrología, cuando queremos validar un modelo hidrológico, que lo podemos hacer perfectamente y matemáticamente, tratar de representarlo la respuesta hidrológica de una cuenca, ¿cómo validamos aquellos resultados? Obviamente se valida a partir de las medidas que se han realizado en dicha cuenca, ¿cierto? Entonces se tiene que tener aforos. ¿Y qué es un aforo? ¿Alguien sabe? Creo que todos, ¿verdad? ¿Qué es un aforo? Un aforo básicamente es la medición puntual en un curso, en un río, un arroyo, etcétera, del caudal que está atravesando ese punto. ¿Sí? Bien, entonces es importante de ahí la determinación inclusive de los aforos de material sólido, caudales sólidos que podrían estar transitando por el curso del río. Y ustedes se preguntarán cómo se hace aquello, si ya tenemos ciertas dificultades en determinar el caudal líquido. Para aquello requerimos, obviamente, un equipo muy sofisticado, un molinete, por ejemplo. He mostrado algunas diapositivas en las que sus compañeros están haciendo un aforo, ¿no? En un río. Entonces, ya tiene cierta complicación aquello. Porque primero debemos determinar con precisión la sección para poder aplicar la ecuación de continuidad, que es función del área y la velocidad del flujo. Y la velocidad del flujo en una sección no es uniforme, esto ustedes saben de hidráulica, ¿cierto? Tiene una distribución, la velocidad en una sección dada de un curso de río. Y por lo tanto, debemos determinar también esa variabilidad de velocidad, ¿cierto? A diferentes profundidades se introduce el instrumento del molinete para determinar la velocidad, se determina el área, se hace el producto y se va determinando los caudales, ¿sí? A medida que vamos atravesando una sección. Eso se hace en ríos pequeños en los que podemos pararnos y utilizar el molinete. Pero ¿qué sucede en ríos amazónicos? A ver, ¿quién me puede sugerir medidas para aforar el río Beni, por ejemplo? O el río Madre de Dios, el río Mamoré. ¿Se imaginan la magnitud de esos ríos, juventud? ¿Cómo se aforan esos ríos? Los escucho. Mientras tanto, ¿hay alguien en sala todavía que quiere entrar? No se comunicaron, ingeniero, en el chat o nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, pero aquí aparecen Sí, Tarquino. Sí, hay varios. recién estaban terminando la materia de JTP. Hace Ah, unos minutos de tiempo y yo me salí para entrar directamente a la hora para esperar a mis ok. compañeros.
Bueno, está bien. O sea, ¿siguen en JTP ahora? ¿O ya terminó? Ya terminó, ingeniero. Ah, bueno, entonces se conectarán enseguida. Tenemos en sala 74 personas. Bien, juventud, la pregunta ha sido lanzada. ¿Cómo se aforan ríos amazónicos? ¿Alguien sabe? Jóvenes, ¿no hay Ingeniero, sugerencias? puede ser Adelante. mediante flotadores. Flotadores. Es un método bastante impreciso, ¿cierto? Los flotadores. Para empezar, un flotador flota, ¿y qué es lo que representa? Primero que solo representa la velocidad superficial un flotador. Para tener como dato indicativo, está bien, lo podemos aceptar, ¿cierto? Es un dato indicativo, el aforar con un flotador. Es un dato indicativo. Cuando no tenemos elementos, en campo en particular, ¿cierto? Si no tenemos molinete y queremos realizar una medición, entonces en ese caso sí se puede utilizar un flotador. ¿Y cómo funciona ese método? Ese método funciona de la siguiente manera. A ver, vamos a tratar de esquematizar ahora, un poco viendo el tema de aforos. ¿Por qué estamos hablando de aforos? Porque hemos visto de que hablando del modelo USLE-MUSLE que ustedes han investigado, ¿cierto? Vamos a suponer, tenemos un curso de río. Imagínense el río Choqueapu solamente. A ver, en el puente de Irpavi, allá abajo al final de la costanera, por donde venden los famosos sándwiches de chola, ¿sí? Allá tenemos un río. Aforar ese río es relativamente más sencillo que aforar un río amazónico. Juventud. Y si pueden estar investigando sería ideal. Entonces, tenemos este río, cuya sección voy a tratar de representar. Vamos a suponer una sección en 1 y una sección en 2, a una cierta longitud L entre ambas secciones, ¿cierto? ¿Se ven mis dibujos, juventud? Sí, ingeniero, se ve. Ok, entonces, en un río de esa escala, en un río de esa naturaleza, es fácil pararse en el río, obviamente con los cuidados necesarios. No vamos a ir a forar en crecidas o en lluvia, en tormenta, ¿cierto? Aparte que nos puede caer un rayo, viene una crecida o una ola pulsante y chao, nos carga conjunto a todos los sedimentos. Entonces, en este caso, fíjense, en campo, no teniendo molinete, lo que se hace y lo que su compañero ha mencionado hace un momento es usar un flotador. Ok, pero debemos hacer algunas correcciones. Si usamos un flotador, lanzamos en sección 1 un objeto que flote, que transite de la sección 1 a la sección 2, controlamos el tiempo. Y obviamente, vuelvo a reiterar, el flotador lo que hace es representar la velocidad superficial del flujo, ¿cierto? Y por ende, obviamente aplico la ecuación de continuidad caudal igual a velocidad por área. Conozco el área en 1, ¿sí? Conozco el área en 2. Voy a promediar inclusive esas áreas, ¿cierto? Determinando la velocidad que sería igual juventud en este caso. Vamos, ¿a qué es igual velocidad? Distancia sobre tiempo. Muy bien. ¿Por qué dudan tantos ingenieros? Ahí está la velocidad. Entonces,
podemos repetir varias veces este procedimiento con el mismo flotador, etcétera. Pero ustedes saben que esto hay que corregir porque, vuelvo a reiterar, solo estamos representando la velocidad superficial. En el caso del uso de un molinete es diferente la cosa. Siempre se usa la misma ecuación, obviamente, de continuidad, ¿sí? Pero en este caso elijo solo una sección en la que determino en detalle el área también, ¿cierto? Introduzco el molinete a diferentes profundidades y puntos en la sección, ¿cierto? En la parte más profunda podré tomar 3 puntos, por ejemplo, en la vertical. ¿Sí? Acá 1, 2, 3 puntos. Y así sucesivamente. Estas velocidades obviamente representan, ¿sí?, la velocidad en esta zona, que va a ser muy diferente a esta otra zona. Y por lo tanto, aquí las áreas ahí, etcétera, A sub i, voy también multiplicando y haciendo la sumatoria final, determino el caudal, ¿cierto? Esto es más preciso con el instrumento, con el molinete es más preciso medir el caudal, porque el molinete lo que hace es medir la velocidad y lo mide electrónicamente. Hay muchos equipos que se venden hoy en día y que representan muy bien, con muy alta precisión, la velocidad, que a nosotros nos interesa determinar la velocidad, ¿cierto? Y de esa manera determinamos la velocidad. Conociendo el área de la sección, básicamente hemos determinado el caudal. Pero la pregunta era, juventud, ¿cómo aforamos un río amazónico? Ingeniero, perdón, creo que hay un par de compañeros que están en sala de espera. ¿Y ahora cómo hacemos eso? Un segundito, a ver. Ok, hay uno solo. ¿Ya entró? Sí. Sí, creo que sí. Bueno, Sí, está ya en sala. bueno, Gracias, ingeniero. volvemos a mi presentación. Entonces, juventud, fíjense, acabamos de mencionar esto de aforar. Ahora, si yo pregunto a la sala también, y la otra pregunta que quisiera que me respondan es, ¿conocen ustedes las vertientes que se encuentran al inicio de la Avenida del Poeta? Donde suelen lavar autos, ¿verdad? No sé si Sí, alguna vez han pasado por ahí. Ok, perfecto. ¿Cómo aforo una vertiente? ¿Cómo puedo determinar el caudal que otorga una vertiente? Juventud, las compañeras, quisiera que se manifiesten. ¿Nadie? Ingeniero, disculpe, la vertiente no se puede medir por el método volumétrico, ingeniero. Claro que sí. Esa es la mejor forma. Y esa va a ser la forma más precisa. Entonces, si tenemos una vertiente, ¿sí?, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos un balde de volumen conocido B, ¿cierto? Y determinamos el tiempo T en el que se va a llenar este balde. Ya que es igual Q en este caso. ¿Qué ecuación utilizamos acá? Juventud. La de Manning, ingeniero. ¿La de Manning? No. El volumen sobre el tiempo, ingeniero, eso sería el caudal. Correcto. Fíjense, volumen, no velocidad, no confundan, sobre tiempo. Y aquí tenemos el caudal. Este es el caudal de una vertiente. Oigan, jóvenes, esto ustedes han llevado en hidráulica. Todos estos métodos de aforo tenían que haberlos vistos ya en hidráulica con mis colegas. Una vertiente, obviamente no podemos utilizar molinete. En una vertiente, además, el agua no sale en un solo punto
¿sí? Como en este caso, si no puede salir de distintos puntos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colectamos a través, se puede poner un tubo semi cortado, ¿no? Reunimos todas las aguas de las vertientes en un cierto punto y al final ponemos nuestro balde para medir el caudal. Medimos el tiempo de un volumen conocido, esto es volumen, no es velocidad, juventud, y determinamos el caudal. Entonces, ¿para qué es importante saber el caudal? Pues es la unidad que representa del aporte, en este caso, si son vertientes, son de aguas subterráneas. Además, estamos seguros de que en época de lluvias va a haber una cierta variación. De pronto estas vertientes en época de lluvias aumentan su caudal y en época seca vamos a suponer que disminuye. Ahora, si yo les pregunto de dónde provienen estas aguas, obviamente la respuesta va a ser siempre con una gran incertidumbre. ¿De dónde vienen las aguas subterráneas, juventud? ¿Cómo es que aparecen en esos sitios? Y hay varios sitios en la ciudad de La Paz. Incluso puedo mencionar la laguna de Achocalla, ¿cierto? La laguna de Achocalla es producto de filtraciones y ustedes saben dónde se encuentra ubicada. Por lo menos hay un desnivel aproximadamente unos 200 a 250 metros de desnivel desde la ceja del alto, desde el alto prácticamente, hacia la laguna de Achocalla. Entonces hay una serie de filtraciones. ¿Quién sabe que esas aguas pueden provenir filtradas inclusive desde el lago Titicaca, juventud? No puedo asegurar tal cosa porque había que estudiar. Y hoy en día lo que se hace es utilizar trazadores. Son elementos químicos no nocivos que se introducen al agua, ¿sí? Y se las puede captar pues a varios kilómetros de ahí en otros puntos para ver si esas aguas son realmente las aguas que provienen, en este caso, si queremos estudiar la influencia del lago Titicaca sobre la laguna de Achocalla, imagínense, ¿no? Tendríamos que ponerle trazadores y esperar en la laguna de Achocalla que aparezca en algún momento un trazador. Entonces, si sucede tal cosa, es que demostramos que hay una cierta influencia. Pero si no sucede, quiere decir que las aguas de Achocalla provienen de otra fuente. Hay muchas vertientes de agua en la ciudad de La Paz. Y las aguas subterráneas en alguna medida se han vuelto también un problema para la estabilidad de los taludes en la ciudad de La Paz. Al igual que en las presas, jóvenes. La anterior clase he mostrado un video cómo una presa en Brasil colapsa. ¿Cierto? ¿Y alguien me puede decir por qué razón ha colapsado esa presa? ¿Ha habido sobrevertido o ha sido más erosión interna? Juventud. Erosión interna, ingeniero. Claro, ha sido un problema de tubificación o erosión interna. Ok, bien jóvenes, ahora, fíjense, estamos hablando del tema y vamos a cerrar el tema de aforos, por favor. He preguntado a la sala, ¿cómo puedo aforar un río amazónico? Doctor, ¿puede ser mediante la construcción de vertederos? En un río amazónico te puedes imaginar un vertedero. En un arroyo, al pie de un glaciar, para caudales pequeños podemos construir vertederos. Pero un río amazónico, ¿se imaginan el ancho del río Beni? Ni en el río Choqueapu podríamos construir vertederos, ¿cierto? El río Beni, por ejemplo, en Rurrenabaque, en la famosa población de Rurrenabaque, que se encuentra al frente de San Buenaventura, donde está el ingenio azucarero, el río Beni, en su parte angosta, ahí enfrente de Rurrenabaque y de San Buenaventura por acá vamos a poner, y Rurrenabaque por acá, tiene una longitud de 1 kilómetro. Ok, ahora sí, compañero, ¿quieres construir un vertedero para medir el caudal en 1 kilómetro? No, ¿cierto? En los ríos amazónicos son gigantescos estos ríos y la profundidad
La profundidad, si dibujo la sección de este río, ¿sí? Algo así. La profundidad, bueno, la superficie del agua en el río Beni, en una época normal, vamos a decir, ni lluviosa ni seca, la profundidad, ¿cuánto creen que es, jóvenes? La profundidad puede llegar tranquilamente en ese punto a los 30 metros. Y si tenemos 1 kilómetro de distancia, ¿sí? En los bordes aproximadamente sí, no supera los 2 metros, por acá 2 metros, algo así. Entonces fíjense la sección que tiene este río. Ya podemos determinar el área. Nos faltaría la velocidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se afora un río amazónico, jóvenes? Inge, tal vez por sondeo. Sondeo, ok, pero ¿a qué le llama sondeo? ¿Cómo? Con la ayuda de algunos equipos, Inge, ya manualmente tal vez sería imposible hacerlo, ¿no? Bueno, les comentaré lo siguiente. Hace muchos años atrás se usaba molinete. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Bueno, y creo que se están preguntando, ¿cómo se hacía ese trabajo? ¿Cierto? Y de hecho se ha forado durante varios años el río Beni, no en el estrecho entre Rurrenabaque y San Buenaventura, sino en el estrecho, famoso estrecho del Bala. De ahí que se tiene algunos datos, ¿sí? En el famoso estrecho del Bala. ¿Qué es lo que se hizo? Porque esta es una actividad seria, juventud. No es un chiste. No es ir a medir el choquea, porque con ustedes podemos ir poniéndonos botas, ¿sí? Y máscara antigases, ¿no? Bien cubiertos, con barbijos, entramos y guantes, entramos al río Choqueapo y lo podemos aforar con un molinete. Pero el río Beni no lo vamos a poder hacer de esa forma. Fíjense las dimensiones que tiene nuestro río Beni. Solo el Beni, no estoy hablando del Mamoré, ¿cierto? Ni del Madre de Dios, ni peor del Orton, el Tahuamanu, ya el Itenes Guaporé, son ríos bastante caudalosos en la Amazonía. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace, juventud? Y presten atención para aforar. Antiguamente se utilizaba molinete y se tenían construidas torres en ambas márgenes del río y se tenía un cable tesado, ¿sí? De esta manera, un cable tesado en el que el aforador se colgaba en una canasta. ¿Están siguiendo mis dibujos, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Por favor, me responden, porque si no está entendido, tengo que repetir otra vez. Entonces, el aforador se colgaba en una canasta y dejaba caer el molinete, obviamente con un contrapeso, con un peso importante, para poder mantener en forma vertical, lo más vertical posible, el cable que contenía el molinete. Y el molinete iba introducido de esa manera. Entonces, él dejaba caer, deslizar con poleas, porque tampoco él puede sostener manualmente el equipo. Él con poleas desde esta canasta, fíjense, toda una estructura metálica que atravesaba el curso del río, desciende el molinete, es con el escandalio. El escandalio es una especie de una bomba que caen de los aviones, fíjense esa forma, obviamente hidrodinámica, necesita ser para mantener una verticalidad, vamos a decir. Tiene su peso importante y su forma hidrodinámica, le vamos a llamar, para que pueda mantener al molinete en una misma posición. Y de esta forma él introducía el molinete, ¿sí? A través de poleas y un pequeño guinche, porque él no puede sostener manualmente esta estructura, dejaba deslizar y penetraba. Obviamente él sabe y sabía realizar las lecturas de los niveles a través de, tenía su contador, ¿sí? De profundidad para saber a qué profundidad estaba introduciendo el instrumento y medía la velocidad.
Y así sucesivamente el aforador se desplazaba a ciertas distancias, ¿sí? Para poder realizar esas mediciones en diferentes puntos. Juventud. Pero fíjense, ya hay un molinete un poco más sofisticado en este caso, especial para este tipo de ríos y además con un escandalio que se llama el peso que trataba de mantener, porque la corriente, la velocidad puede empujar, puede deformar incluso la lectura vertical y volverla inclinada, ¿cierto? Con un cierto ángulo que había que corregir. Pero solo era para determinar la velocidad. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué no usamos flotador? ¿Por qué no, jóvenes? Claro, es algo indicativo lo del flotador. Porque además solo va a medir la velocidad superficial el flotador. ¿Sí? Para hacer un dato, para tener una estimación en campo, jóvenes, está bien, se puede utilizar y he mostrado cómo lo pueden hacer. Conociendo dos secciones, un punto de partida, una cierta longitud entre ambos puntos se puede determinar. Pero en este caso, fíjense, era así como se realizaban las mediciones, hasta que aparecieron hoy en día las famosas, y su compañero hace un momento dijo algo, pero no lo dijo completamente, lo que hoy en día se conoce como ecosondas. Bueno, y ahora, muy importante estos equipos que han bajado de costo inclusive, es muy fácil utilizarlos, uno se sube este equipo, lo montamos en un bote ya fuera, no tiene nada que ver, ya no necesitamos todas estas estructuras complicadas y además que el operador a veces sufría accidentes, etcétera, etcétera, ya no se requiere. Y lo que se utiliza hoy en día es un bote, básicamente un bote, se monta en un bote, la persona que va a forar, ahí se pone la sonda, la ecosonda en el bote. Esta ecosonda, ¿cómo funciona? Funciona básicamente y como su nombre lo dice, ¿sí? Envía señales hasta el fondo, las mismas rebotan al mismo equipo, son interpretadas y a medida, juventud, lo interesante de esto, de este equipo, que a medida que vamos avanzando en una sección del río, espero que mis dibujos se estén entendiendo, jóvenes, a medida que ya vamos avanzando a este punto, por ejemplo, ya tenemos el caudal conocido. ¿Por qué? Porque esta ecosonda integra la velocidad del agua, la sección, etcétera, hace el producto y ya nos da el caudal en este punto. Y a medida que seguimos avanzando en el bote, ya nos entrega el otro caudal, QI más otro Q, vamos a decir. Entonces, fíjense con qué precisión, ¿sí? Vamos determinando no solo la sección del río, sino también el caudal. Y esta operación en el río Beni, que tiene 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Lo hacemos atravesando en máximo 15 minutos. En 15 minutos tenemos nosotros el caudal, porque hemos logrado cruzar. Si queremos verificar, ¿qué hacemos? Regresamos por el mismo trayecto, ¿sí? Y volvemos a realizar el aforo. Y comparamos nuestros valores y si quieren podemos hacer varias idas y venidas y determinamos el caudal. ¿Está claro, juventud? Hola. Sí, ingeniero, está claro. Bueno, ¿hay alguna consulta? Bueno, ok. Ingeniero, esta toma, como estaba indicando, que van de un punto a otro punto, ¿en cuánto tiempo lo realizan y por cuántos días más o menos? En 15 minutos. El río Beni lo hemos aforado pasando en el bote directamente en menos de 15 minutos inclusive, de acuerdo a la velocidad. Lo recomendable es de que el bote se pueda mover, digamos, no superes los 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Si tú vas pasando, la idea es moverse, ir siempre hacia adelante, no quedarse en el mismo punto, ¿sí? La idea es moverse. Entonces, nosotros tenemos en hidráulico una ecosonda también, pero obviamente no es que realizamos periódicamente mediciones.
A veces tenemos proyectos de investigación en la zona y se hacen algunos aforos, pero incluso sirve para hacer batimetrías, ¿cierto? Para monitorear embalses, estas ecosondas. Ya han bajado de costo. Incluso ya existen a nivel más pequeño, para aforar, por ejemplo, el río Choqueapo. Ya metemos una ecosonda directamente y pues tenemos estos valores más precisos. Porque ustedes saben que cuando manejamos molinete tenemos que primero registrar la velocidad, luego sacar el área, luego hacer el producto. Generalmente cada molinete trae su software o te construyes una planilla en Excel para poder hacer el cálculo. Pero en este caso, fíjense, las ecosondas son muy prácticas porque utilizan su propio software. Apenas tú cruzas 10, 15 minutos, ya tenemos el caudal. En ese punto, en ese momento, a esa hora aforada. Y podemos hacer aforos durante el día, si quieren, para ver la variabilidad diaria del caudal. Y obviamente, cuantos más datos obtenemos, obviamente podemos hacer una comparación. Lo ideal es siempre medir una vez por día, ¿sí? A una misma hora, ¿ya? Y generar una base de datos. De hecho, se tiene datos del río Beni, pero están interrumpidos, no son continuos, lastimosamente. Esas estaciones, ustedes saben que se requiere, como las estaciones meteorológicas requieren personal, mantenimiento, operación y todo aquello. Entonces, a veces no se cuenta con los recursos económicos para tal hecho. Bien, juventud, aquí terminamos con el tema aforos. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Bien, juventud. Bueno, fíjense, el tema sobre ya el aprovechamiento a través de obras hidráulicas, en este caso, que nosotros nos estamos enfocando en presas, porque es la mejor forma de aprovechar el recurso hídrico, ¿sí? Generalmente lo que se hace es y lo deben estar haciendo para el proyecto, utilizar una serie de herramientas hoy en día disponibles para ustedes, y en particular las imágenes satelitales. Aquí hay un sitio de la que pueden descargar, ¿sí? De alaska.edu. Es un sitio del cual pueden descargar imágenes satelitales de alta resolución, incluso hasta 12.5, ¿sí? Por píxel. Es una alta resolución, imagínense, 12.5 metros. Y pueden descargar imágenes satelitales que traten de representar el sitio, y a partir de ahí ustedes pueden generar curvas de nivel, si es que no las tienen, o no tienen mapas cartográficos, etcétera, más o menos, pero para estimar un aprovechamiento hídrico en esa zona, ¿no? Esto creo que ya había mostrado la anterior vez. Por ejemplo, en este curso de río, ¿sí? Se pretende aprovechar, este es el curso principal, estoy graficando nuevamente, y se pide realizar una evaluación de 3 posibles sitios que se puedan identificar. Obviamente, ustedes tienen que tratar de identificar sitios en los que estén por encima del punto de beneficio del proyecto, ¿no? No vamos a hacer una presa que esté por debajo de la zona de riego, ¿sí? Entonces tenemos que elegir un sitio no más elevado de acuerdo a la ubicación del sitio de demanda. Entonces, por ejemplo, acá recorriendo esta cuenca, este río, se han encontrado 3 sitios, uno acá, el otro en la parte media y otro más abajo. Generalmente se buscan angostos rocosos, con la idea inicial de hacer una presa de hormigón, y si no hay tales condiciones, pensamos en una presa de tierra. Ahora bien, si son angostos rocosos y encontramos ideales, entonces ya pues nos lanzamos con la base, con los informes geológicos, en preferible proponer un proyecto de una presa de hormigón o de fábrica. Pero a veces llegarlo con los materiales a esta zona puede ser un alto costo. De pronto no hay ni camino siquiera. Entonces es una comparación de alternativas importantes en las que ustedes tienen que sugerir las alternativas, ¿sí? En base a los informes del geólogo, pues es un trabajo muy estrecho que se hace con el geólogo inicialmente de identificación de alternativas, porque en su informe ustedes tienen que poner de que se ha visitado diferentes sitios, se recomienda, ¿no?, la implementación de la presa en estos sitios, pero principalmente y como conclusivo o de pronto sugerir preliminarmente la ubicación de algún sitio que estará después confirmado en base a los estudios de perforación que se deban realizar, ¿no?
los análisis geofísicos, etc. De ahí, pero la importancia nace en poder determinar, ¿sí?, las alternativas. Fíjense, una vez que se tiene identificado el sitio, obviamente se van generando los mapas respectivos de las cuencas en base a la información cartográfica que estén procesando, ArcGIS, SENSIC, etcétera, etcétera. Pero luego lo importante es, para el punto determinado, construir esta curva elevación-volumen, ¿sí?, que les permite a ustedes ubicar, básicamente, determinar las dimensiones finales que pueda tener una presa. Si es para riego, si es para consumo, ese volumen útil que debe responder, obviamente es este, y se encuentra por encima del volumen muerto. Y ya sabemos que el volumen muerto está destinado, obviamente, a recibir todos los sedimentos que se puedan producir durante el periodo de vida útil de la presa. Ya allá van a llegar todos los sedimentos y ahí se tienen que acumular en el volumen muerto. Por encima del volumen muerto tenemos el volumen útil, que es ese volumen que va a satisfacer la demanda de nuestro proyecto. No sé en el proyecto de curso para qué demanda están haciendo. Generalmente es para riego, juventud, ¿cierto? Para riego. Y ustedes saben que cuando es para riego se tiene que conocer la superficie de riego, los tipos de cultivos, y eso proviene de el análisis agronómico que hará el ingeniero agrónomo. Él les presentará una demanda temporal, hasta espacial si quieren, del agua en la zona donde ustedes van a proponer la presa. A partir de esos datos se determina esa demanda que debe almacenar y regular nuestro embalse. De hecho, ustedes saben que hay época de lluvias, ¿sí? Y en la época de lluvias, obviamente, el agrónomo considera un aporte importante para sus cultivos la lluvia. Pero para nosotros, que queremos almacenar agua, es importante que la bocatoma, por ejemplo, en esa época esté cerrada y estemos aprovechando, almacenando agua de lluvia. Hagamos cosecha en nuestro embalse. Cerramos la bocatoma y estamos almacenando. Obviamente luego, por encima del volumen útil, juventud, está lo que hemos hablado y lo que a veces es un dolor de cabeza en las presas, es el volumen de regulación de crecidas, que básicamente define la altura sobre la cresta del vertedero, H3. En la anterior clase hemos hecho un ejercicio en la represa de Tacagua, ¿se acuerdan? Una cuenca de más de 3,000 kilómetros cuadrados. Hemos calculado qué caudal puede salir por su vertedero de excedencia y creo que superaba creo que cerca a los 500 metros cúbicos por segundo. El río Beni, ya en la parte de Cachuela Esperanza, en algunas ocasiones logra llegar hasta los 7,000 metros cúbicos por segundo de aporte. Bueno, ya pueden tener una idea. Y de esta forma, juventud, ¿sí?, es muy importante para nosotros determinar, ¿sí?, las alternativas que vamos a proponer, porque si estamos buscando un volumen ya conocido que tenemos que almacenar para atender la demanda, pues podemos mover la presa en diferentes sitios. Y aquí en esta imagen, por ejemplo, estoy mostrando de que la ubicación de una presa, fíjense en este caso, genera un embalse para un volumen que queremos, ¿cierto? Para un volumen ya definido, ¿sí? Para riego, por ejemplo, vamos a suponer, si yo ubico la presa en este sitio, fíjense cómo se forma la misma, ¿ya? Tiene una forma más alargada. Pero si lo ubico en este sitio, fíjense, el embalse es más corto y más pequeño. Ventajas y desventajas también es importante valorar acá, porque si tengo un embalse más largo, estoy inundando, por acá aparecen, de acuerdo a esta imagen, bofedales, puede haber viviendas, etcétera. Entonces ya entro en una zona de conflicto. En cambio, si construyo la presa acá, fíjense, tiene un volumen igual. El mismo volumen, vamos a suponer, son idénticos los volúmenes de almacenamiento que estoy buscando, pero que mi embalse es más pequeño y evito problemas y evito conflictos. Entonces, es otro criterio importante para saber, ¿no?, cómo ubicar y dónde ubicar lo mismo. Bien, jóvenes. Pero
Vuelvo a reiterar y aquí voy a hacer énfasis en este tema importantísimo sobre la modelación hidrológica. La modelación hidrológica es sumamente importante para el diseño de cualquier obra hidráulica porque representa, ¿no?, la respuesta hidrológica en tiempo y espacio de la cuenca. Porque la obra, si es una obra de toma, hemos mencionado de que si la oferta del río supera la demanda, entonces no es necesario construir una represa. Pero si la oferta de la cuenca, ¿sí?, es superada por la demanda, entonces requerimos la construcción de una presa que regule esos volúmenes excedentes que se van a dar en la época de lluvias, los almaceno para luego liberarlos en la época seca. Juventud. Esto tiene que estar bien grabado en sus cabezas porque es pregunta de exámenes, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de una adecuada valoración hidrológica. Y hay una serie de modelos hidrológicos que convierten la precipitación en escurrimiento, conociendo las características del sitio, ¿cierto? Hoy en día mucho se usa este modelo, el WIP, por ejemplo, ¿sí?, que sirve ya como herramienta incluso de planeación, planificación del aprovechamiento del recurso hídrico. Porque a este modelo, que no solo tiene su componente precipitación, escurrimiento, también tiene varios componentes en los que podemos simular extracciones de agua a ciertos puntos de la cuenca para trasvases, para generación hidroeléctrica, para sistemas de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ya es una herramienta un poco más potente y más completa, en la que no solo tenemos la respuesta hidrológica, como muestro en la gráfica aquí, desde 1994 hasta 2010, una simulación de un caudal en este río, por ejemplo, en el río Palcoma, que es tributario del río Jampaturi, y luego forman el río Irpavi más abajo. Entonces, fíjense la oferta hídrica modelada a través de un modelo hidrológico del WIP. En este caso, simplemente estamos usando el componente de respuesta hidrológica, PQ, precipitación, escurrimiento, ¿ya? Y luego tendríamos que aplicarle ya las extracciones necesarias. Entonces, eso vendrá representado acá de acuerdo a cómo se le va extrayendo la demanda para consumo humano, puede ser, y, ¿por qué no?, para riego también. Entonces ya se va a ver cómo va a afectar y en qué meses vamos a tener excedentes y en qué meses vamos a tener, por ejemplo, déficits. Entonces es una herramienta potente que nos permite a cualquier tomador de decisiones, autoridad municipal, gobiernos, etcétera, EPSAS, etcétera, etcétera, a todos les permite visualizar lo que pueda pasar. Y esto en situaciones actuales, vamos a suponer, ¿cierto? Esta modelación. Y también lo importante y lo lindo de este modelo es que podemos generar escenarios de cambio climático, variando un poco lo que dice el IPCC, las recomendaciones del Panel Internacional de Cambio Climático. El panel es la voz referente a nivel mundial, lo que dicen ellos, en sentido de que en nuestra región y en nuestro país, ya haciendo un downscaling, bajando a la escala Bolivia, de qué es lo que va a pasar con la precipitación y la temperatura en nuestro país, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Les hice leer el libro Bolivia en un clima 4 grados más caliente. Entonces, imagínense si la temperatura va a subir 4 grados al 2100, juventud. ¿Qué va a pasar? Ya vamos a empezar a producir uvas en el altiplano. Bueno, en fin. Entonces, la ventaja de estos modelos que se muestran aquí, varios, el SWAT, el modelo GR2M, el Lutz-Scholz, el modelo sencillo de TEMES, por ejemplo, de balance hídrico, etcétera, pues representan o son básicamente los que se utilizan para realizar el balance hídrico. De ahí la importancia, fíjense que estoy mostrando acá cómo incluso en los sitios de variación de las presas, obviamente la oferta nunca es la misma. No es lo mismo que yo construya una presa en esta parte de la cuenca porque tengo una área de aporte, y si bajo la presa ya tengo un área de aporte mayor porque el área se está incrementando, y si pongo la presa más abajo, obviamente voy a tener una superficie de aporte mayor. Entonces también es importante justamente el modelo, desarrollar este modelo hidrológico para poder mover la presa, vamos a decir entre comillas, a nuestro antojo, para poder ver en qué sitio podemos de mejor manera establecer la presa. Lo que había dicho hace un momento, aquí se puede ver algunas vistas de algunos aforos en la que incluso ex compañeras suyas están realizando algún trabajo para tesis, por ejemplo acá en esta imagen.
se muestra el aforo que está realizando. Primero está determinando la sección, ¿sí? Con una regla graduada, está midiendo la sección cada cierta distancia, va dictando los datos, alguien va tomando esos datos, ¿sí? Y le ayuda a la gente del lugar, por ejemplo, ¿no? Aquí importante aquello, con el equipo necesario, unas botas adecuadas, fíjense. Pero esto no lo podemos hacer en el río Beni. Y aplicamos obviamente la ecuación velocidad por área, la de continuidad para determinar el caudal que está transitando. Aquí hay un operador que está introduciendo el molinete. Y acá en la parte de abajo, juventud, en esta parte son sus ex compañeros. A lo mejor ustedes reconocen a algún compañero. Estamos realizando un aforo, ¿sí? O sea, alguien entró, fíjense la magnitud, pero del río, y está introduciendo el molinete. Esta ya es una ecosonda la que está introduciendo. Ya directamente determina la sección y así como que la velocidad, ¿sí? Fíjense, el caudal acá podíamos estimar más o menos la profundidad de 0,40 centímetros, un ancho podemos decir algo así de 3,5 metros, podemos estimar a ojo de buen cubero un caudal. La práctica ya hace al maestro, juventud. Uno a veces observando el río sabe aproximadamente qué caudal hay, ¿cierto? Bueno, y como complemento también es importante esta información meteorológica y es lo que hace años, cuando el rector era el doctor Albarracín, habíamos instalado unos equipos meteorológicos en una población indígena allá en el norte de La Paz, porque es importante el monitoreo de esas variables. Aquí estamos instalando estos equipos meteorológicos. No son muy sofisticados, pero son también ya de bajo costo, tienen su propio panelcito solar que alimenta, ya no se requieren baterías, etcétera. ¿Sí? Tiene el anemómetro, el pluviómetro y todos los sensores de humedad, temperatura máxima, mínima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya esta es información complementaria para proyectos de investigación. Y aquí hay una serie de aforos. Y justo acá está, fíjense, el aforo de unas vertientes, ¿no? En la foto superior a izquierda se ve, estamos aforando acá una vertiente, ¿sí? En base al método volumétrico para saber su caudal de aporte. Porque también las vertientes, vuelvo a reiterar, varían en función del tiempo, ¿cierto? Bueno, estos son los resultados. Fíjense cómo se puede hacer la modelación en base ya a datos, fíjense, un periodo ya bastante importante, ¿sí? Y con los que a futuro ya podemos hacer nosotros proyecciones, que es lo que vamos a tener hacia el 2040, 2050, 2060, etcétera. Obviamente alguien puede decir el clima, pero de los años 70 no es el mismo de los años actuales, obviamente, pero nos sirve por lo menos para, fíjense, para calibrar nuestro modelo y una vez que está bastante bien calibrado, que represente lo que sucedía, porque aquí estamos mostrando los caudales simulados por el modelo y los caudales observados, entonces ya pues sabemos de la fiabilidad del modelo, ¿no? En algunos casos hay errores que se deben corregir, hay excesos, los parámetros de calibración, ya es toda una técnica para aquello, ¿no? Pero bueno, esto ya habíamos visto con ustedes anteriormente, por ejemplo, para determinar el caudal, en algún punto en particular, obviamente conocemos la precipitación, rápidamente podemos entrar o al SISMET del CENAMI o a este sitio web del Samsung Water, determinamos la precipitación en alguna parte de nuestro país donde requerimos y en base al caudal específico, ¿qué significa caudal específico? Las unidades son litros por segundo por kilómetro cuadrado, ya hemos introducido una variable de área en este análisis, más conociendo la precipitación, ustedes pueden determinar el caudal, ¿sí? A nivel mensual en forma aproximada que tenemos en el sitio donde queremos hacer un proyecto, ¿no? Esto, bueno, ya hemos visto, han hecho una práctica, ustedes ya saben utilizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ello se suma este análisis importantísimo, juventud, y presten atención, de el análisis de caudales de crecida, y para ello se utiliza esta herramienta, el GKHMS, que es un software gratuito que creo que ya lo están utilizando en clases, y si alguien quiere hacer un tutorial sobre el uso, está bienvenido, siempre voy a considerar aquellos aportes, hagan tutoriales si quieren, en YouTube van a encontrar una serie de tutoriales, pero hagan un tutorial para Bolivia, ¿no? Para un proyecto en particular, etcétera, etcétera, pueden hacer.
Entonces, la ventaja de este software, obviamente, como cualquier otro software, requiere de información y información adecuada e importante. Para cuanto más largo es el periodo, mejor es el análisis, etc. Pero a veces toca, en algunos casos, pues se ha tenido que realizar adecuaciones, porque a veces no hay información meteorológica, Juventud, para sitios de proyectos, interpolar estaciones, pero que están muy lejos del sitio, pero que no hay otra forma. De ahí la importancia de visitar el sitio, hablar con la gente que vive en la cuenca, que convive en la zona, que conoce la respuesta hidrológica del río, para poder introducir de alguna forma algunos datos. Hidráulicamente también podemos, conociendo la sección de control, podemos ver hasta qué nivel el agua ha llegado en algún momento a su nivel máximo, en algún año en particular. Esa información, si no se ve, si no se logra visualizar en el sitio, la gente del lugar sabe más o menos hasta dónde ha llegado el río en alguna oportunidad, en algún año. Y entonces con esos datos hidráulicamente se puede hacer con el mismo uso del GEC-RAS, por ejemplo, que es otro modelo más hidráulico, ¿no? Se puede generar los caudales que han estado transitando en base a aquí sí tendríamos que aplicar la ecuación de Manning en función a la rugosidad del sitio, ¿sí? Y ver qué caudal aproximadamente ha transitado por allá. Porque ese caudal va a volver a repetirse en algún momento y ese es el caudal que va a ingresar a nuestro embalse. Y aquí quiero puntualizar este aspecto importante. Este es el caudal de crecida para un cierto periodo de retorno T, ¿sí? Que ingresa al embalse, pero no es el que sale por el vertedero de excedencias, porque hay un efecto de laminación, Juventud. Todo este pico se lamina en la superficie del embalse. Y este es el caudal que va a salir por el vertedero de excedencia, ¿cierto? Claro, si queremos dormir tranquilos, podemos asumir este caudal, el caudal que ingresa al embalse como el caudal del diseño del vertedero de excedencias, pero ¿es en qué va a incidir, Juventud? En las dimensiones del vertedero de excedencia. El vertedero de excedencia va a ser más largo o más costoso también, ¿cierto? Entonces ahí la toma de decisiones es muy importante, sustentada en un criterio técnico en el que ustedes al final asumen, incluso seleccionando el valor o el tiempo de retorno para el cual están haciendo el análisis. Generalmente yo recomiendo para presas deberían ser 500 años o 1000 años, Juventud, ¿ya? De periodo de retorno. Entonces, para ese caudal. Pero obviamente, si asumo el de 1000 años, las dimensiones son bastante importantes. Un poco conociendo las características de la zona también, Juventud. Entonces, ya un poco la experiencia ayuda en ese sentido a poder elegir un caudal, ¿no? Más que reduzca la incertidumbre también. De hecho, vuelvo a reiterar, si uno quiere dormir tranquilo, puede sobredimensionar el vertedero de excedencias, ¿cierto? Y obviamente, pero eso incide en los costos también. Pero si estamos dentro de los costos razonables, de los precios adecuados, etcétera, entonces nos podemos permitir ese lujo. Y acá quiero mostrar lo que había ya mencionado, ¿no? Ya más el uso de modelos hidráulicos. En este sentido, aquí se muestra, por ejemplo, la aplicación del GEC-RAS para el modelamiento hidráulico y la simulación de rotura de presa. Que esto es muy importante, ¿cierto? Primero, pues para algunos cálculos hidráulicos nos sirve, ¿sí? Teniendo información de campo, sabiendo hasta qué niveles ha logrado llegar el agua. Nosotros podemos simular en el GEC-RAS todo el curso del río a una cierta longitud. Si vamos a suponer el proyecto está ubicado aquí en este eje rojo, hacemos levantamiento topográfico en la parte baja, tenemos datos de la parte de arriba y construimos un modelo en GEC-RAS, ¿sí? Con presa y sin presa, ¿no? Con obra de toma o sin obra de toma también. Un poco para evaluar la dinámica de este río, ¿cierto? Y esto nos los permite este modelo bidimensional del GEC-RAS. También hay tutoriales en internet para poderlos utilizar. Pero básicamente, aparte de hacer una modelación hidráulica con presa o sin presa, lo más importante, Juventud, es hacer esta simulación de una posible rotura de presa, ¿sí? Como se ve acá en esta imagen, fíjense que tenemos la presa construida
y simulamos qué es lo que pasa si la misma colapsa, qué es lo que va a pasar aguas abajo. Entonces, si se rompe la presa, y aprovecho esta imagen de acá, acá tenemos el eje de la presa en planta, se rompe la presa y desciende una onda, obviamente, y va a inundar partes de la zona de abajo. Y esto es lo que a nosotros nos interesa determinar con el GCRAS. Hasta dónde en principio va a llegar la onda, no es infinita, eso se va a producir de acuerdo a lo que, a las características del terreno, pendiente, rugosidad, etcétera. Hasta dónde va a llegar esa onda decrecida, que es importante determinar, ¿sí? ¿Hasta qué sitio? ¿Ya? ¿Y en qué tiempo? Entonces ya estamos hablando aquí de SAT, de un sistema de alerta temprana que podía producirse si es que se rompe la presa, y esto es lo que se hace en países en Europa especialmente, donde conviven, viven entre presas, poblaciones, sin ir muy lejos, la Argentina, Brasil, viven entre presas, juventud. Entonces, de ahí la importancia de implementar estos SAT. Bolivia tanto escapa un poco a esa realidad. Las presas que tenemos no son de gran magnitud, ¿no? Incachaca, Camino a los Yungas, Jampaturi, no son pues presas de 50 a 100 metros de altura. Son pequeñas presas de máximo 12, 15 metros, ¿ya? Cuyo colapso, su impacto va a tener impacto, pero no va a ser de magnitud. Si es que se rompe, por ejemplo, la represa de la Angostura en Cochabamba, aunque tampoco es de gran altura, no supera los 25 metros, pero si se rompe esa presa puede arrasar con la parte baja, hay sembradíos y todo por aquella zona. ¿Se dan cuenta? Pero en otros países, fíjense, conviven en medio de presas. No hace mucho, y a un principio creo les mostré las presas en China, ¿no? En el río Amarillo. Entonces hay varias presas que sí se rompen, ahí sí que millones de habitantes serían afectados. Pero quién sabe, ustedes a lo mejor en algún momento van a trabajar en su vida profesional en el exterior, y es de ahí la importancia de conocer y saber sobre estos modelos, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, juventud? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, ingeniero. ¿Preguntas? Bueno, no hay. Aquí les muestro esta vista de la famosa presa La Calaca en Cochabamba. Una bonita presa, ¿verdad? De hormigón, fíjense, se ve la cresta de la presa por donde está pasando la gente. ¿Y dónde está el vertedero de excedencias? ¿Alguien me dice? ¿Y ubica la Bocatoma también? A ver, ingenieros, describan esta presa. ¿Dónde está el vertedero de excedencias y la Bocatoma? Hola. El vertedero creo que sería, ingeniero, la rampa que está al medio, justo en el puente. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Por qué las compañeras no participan? Zoila, ¿dónde tenemos el vertedero de excedencias? Ingeniero, Zoila se comunicó hace un momento, está con un poco de problemas en su internet. Va a tratar de responder por el chat. Voy a estar atento. Ajá. Bueno, otra compañera en sala. Bueno, ya que las compañeras no reaccionan, los jóvenes, a ver, ¿dónde está el vertedero de excedencias? Para empezar, ¿qué tipo de presa es? A ver, descríbanla. ¿Qué es lo que están viendo? Es una presa de hormigón, ingeniero, ¿Ya? a gravedad, a lo que se ve, y su vertedero de excedencias creo que está al fondo, donde se encuentran los vehículos estacionados. Por ese lado estaría su vertedero de excedencia. A ver, ¿quién más? Jóvenes. Bien, yo describiría la presa, lo que estoy viendo, la imagen de la siguiente manera. Se trata de una presa de hormigón
o de fábrica, obviamente de gravedad, porque todas las presas son de gravedad. Veo esta estructura, veo la cresta de la presa, ¿sí? Por la que está circulando gente y maquinaria, alguna maquinaria, es la cresta de la presa. Parte de la presa tiene un paramento vertical y a partir de una cierta profundidad ya el paramento es inclinado, lo que a todas luces demuestra que esta presa tiene esta sección recta en una parte y después tiene esta forma. ¿Sí? Así. ¿Se nota? Esta sería la sección típica de la presa. ¿Ok? Bien. Y un paramento vertical hacia arriba que enseguida vamos a ver. Luego, ¿qué más veo? Veo que en la parte media, y acá veo una cresta semi-redondeada, esta estructura es la estructura del vertedero de excedencias y está canalizado, porque aquí veo dos muros laterales, ¿cierto? Si hago una sección en este punto, ¿qué voy a ver? Voy a ver estos muros laterales, una especie de canal. Ahí está, así es la estructura. Y el agua obviamente va a transitar de esta forma. Esta es una rápida de descarga, no es caída libre como la presa de San Jacinto, sino esta es una rápida, es una descarga inclinada, fíjense, por acá desciende el agua en época de crecidas. Entonces, el ancho de este vertedero, ahora por la escala quizá podíamos estimar, en base a las personas acá, una persona de unos 60, vamos a decir, más o menos aproximadamente podría tener este ancho unos 5 metros, algo así, ¿no? L del vertedero ya es 5 metros. En otra imagen quizá vamos a poder ver algo más de detalle para estimar su capacidad. Pero acá en la presa no veo más nada. Veo el talud, obviamente, el talud aguas abajo o el talud seco también se le denomina, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque fíjense que el vertedero está dispuesto en esta zona. No puede ser el talud mojado. No es que aquí se va a llenar la presa. Aquí vamos a tener el embalse. No, juventud. El embalse está aguas arriba, en esta zona. Y estoy mostrando este detalle de la presa La Calaca que tiene que ver mucho con el tema de análisis de sedimentos, juventud. ¿Por qué razón? Porque esta presa, lastimosamente, fíjense, es lo que le ha pasado. Esto es el vaso de la presa de La Calaca. Y ustedes en la imagen pueden observar la calidad, las características de la cuenca. No es una cuenca amazónica, obviamente, es de valle. Pero fíjense por el tipo de suelos, incluso la vegetación, la cobertura, etcétera. Y esto es lo que le ha pasado a la presa de La Calaca. Fíjense que al segundo año de operación de la misma, el proceso erosivo, ¿sí?, natural que tenía la cuenca ha producido que el embalse se colmate de sedimentos al segundo año, jóvenes, al segundo año de operación. ¿Eso qué significa? ¿Quién sería el ingeniero que ha hecho el análisis de sedimentos? Fíjense cómo quedó el vaso. Ahora sí podemos observar en mejor detalle el vertedero de excedencias, fíjense. Entonces se confirma que la sección de la presa, lo que estamos viendo, tiene un paramento vertical, tiene una parte vertical en la parte alta, pero ustedes han visto en la otra foto que la forma de la presa es así. Ahí tenemos la presa. Y que el vertedero de excedencias está acá, ahí, por debajo de la cresta de la presa. Por acá la gente está caminando, ¿sí? Y tenemos el vertedero aquí abajo. Es decir que esta es la parte de aguas arriba y acá se ven unas marcas que ha dejado el agua, ¿cierto? Fíjense, estos niveles que ha dejado el agua. Entonces, esta presa se llena hasta esta cota. Apenas se eleva el nivel, ya entra en funcionamiento el vertedero de excedencias, descarga a través de su cresta. Este vertedero de excedencias es tipo frontal, jóvenes. No es canal lateral como los que hemos estado viendo anteriormente en las imágenes. Por favor, tienen que saber reconocer, son preguntas de examen también. Identifica el vertedero de excedencias que se observa.
Entonces, este es un vertedero frontal de cresta redondeada con una descarga de rápida. Pero ahora, si el agua fluye hacia aguas abajo, acá en esta zona tiene que haber una piscina para poder disipar esta energía con la que el flujo va descendiendo, ¿cierto? Si no, erosiona esta zona y va a colapsar esta estructura como la presa que hemos visto de Achacachi, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la sección típica de las presas de hormigón generalmente, ¿no? De esta manera, ¿sí? Donde actúa la presión hidrostática en este sentido, pero y en este caso también hay un empuje extra de los sedimentos, y en este caso sí que han subestimado esa capacidad de arrastre de sedimentos. Y fíjense lo que ha sucedido. Acá tenemos la bocatoma al fondo y una compuerta de purga, ¿sí? Para desfogar los materiales sólidos que llegan. Pero fíjense la cantidad de material, y aquí la gente a mano, juventud, se ve en la imagen, a mano están retirando los materiales que han llegado y han colmatado la bocatoma, la compuerta de desfogue, el material de sedimentación ha llegado a toda esta zona, imagínense, al segundo año. Le ha restado mucha capacidad de almacenamiento a este proyecto. Este proyecto se encuentra en Cochabamba y es el famoso proyecto de Laca Laca. Bueno, vamos a volver en algún momento a este proyecto. Fíjense un detalle más de cómo la gente a mano está tratando de sacar las piedras, bueno, con la idea aquí más que todo de vender esa piedra, ¿no? La gente está rescatando aquello, ¿cierto? Entonces han tenido que vaciar la presa. Lastimosamente ha habido un mal diseño de transporte de sedimentos, se ha subestimado la capacidad de arrastre de sedimentos y eso es lo que ha producido. Para evitar aquello, ¿qué tenía que haberse hecho? Un adecuado estudio, una modelación del transporte de sedimentos, ¿sí? Que pueda ser realizada a través justamente de lo que ustedes han investigado, ¿sí? Hay algunas fórmulas empíricas que se las voy a subir al grupo. Por ejemplo, hay unas fórmulas empíricas para el cálculo aproximado de la capacidad de transporte de sedimentos en ríos de alta montaña, que básicamente son estimados a partir de los caudales que se dan en la zona, pero probablemente por lo menos tenemos que tener caudales simulados del estudio hidrológico, etcétera. Aplicamos esta pequeña ecuación que se tiene aquí abajo, que es producto de una serie de trabajos de observación, investigación, ecuaciones empíricas, vamos a decir que con un alto grado de precisión logran representar, ¿sí? Logran representar el transporte de sedimentos, por lo menos para estimar este volumen muerto sobre el cual va a ir mi volumen útil. ¿Ya? Entonces, ustedes han investigado, ¿sí? El modelo USLE, por ejemplo, para determinar justamente esa capacidad de transporte de sedimentos de una cuenca, ¿sí? Y la misma, esta es la ecuación, ¿cierto? Que considera la pérdida de suelo, del suelo media anual, que es función del factor de erosión por lluvia, que es función del factor de erodabilidad del suelo, que es función del factor topográfico por longitud de pendiente y el gradiente de la pendiente S en la cuenca, se va estimando a nivel de píxeles si es que aplicamos el ArcGIS. C es el factor de cultivo, si es que existe en la zona, también se identifica en las zonas si hay proceso de cultivo o no, ¿sí? Y P es el factor de prácticas de conservación. Todas estos dos últimos son adimensionales, ¿cierto? Y se determina Y, por último, que es la capacidad de transporte de sedimentos. Se puede aplicar esta ecuación, el MUSLE o el MUSLE, se determina un volumen, fíjense, como estoy mostrando acá en este análisis. Se han utilizado también la ecuación de Gavrilovich, ya la pueden investigar, es otra ecuación un poco empírica, juventud, pero que se la utiliza hoy en día porque su uso proviene justamente de experiencias semejantes y de estimaciones que se han dado a nivel de cuencas, a nivel mundial, ¿cierto? Y por último, también pueden utilizar las ecuaciones empíricas, que se las voy a subir al Classroom,
Y fíjense, se van determinando estos volúmenes. No hay mucha diferencia. Bueno, sí, vamos a decir, en ecuaciones aproximadas hay casi una capacidad para un caso específico de 800 metros cúbicos año. Y utilizando la ecuación del USLE, se ha estimado casi 700 metros cúbicos año. Hay una diferencia casi de 100 metros cúbicos año. Mientras que la ecuación de Gavrilovich, por ejemplo, indica que hay un aporte de 600 metros cúbicos año. Entonces, esto multiplicando por el periodo de vida útil, ¿cuántos años queremos darle un periodo de vida útil a nuestro proyecto? A ver, 25 años. Entonces, si queremos 25 años, tenemos que multiplicar por 25. Y ese es el volumen muerto de nuestro proyecto, juventud. ¿Alguna consulta? Jóvenes, ¿alguna consulta? No, ingeniero, está claro. Ok, qué bueno. O está claro o no se ha entendido nada. Bien. Bien, juventud, entonces ya en la aplicación misma del propio modelo USLE, sí, fíjense, ahí está el factor S, y todos estos factores provienen justamente de la aplicación del ArcGIS, ¿sí? A nivel de cuenca se van determinando y básicamente es una suma y multiplicación de los parámetros para poder estimar el caudal de arrastre sólido. Bien, para terminar la clase yo quiero compartir, a ver, este modelo, el Hidrobit. Presten atención, juventud, nos queda todavía 20 minutos. Voy a correr y después hago algunos comentarios. Banco Interamericano de Desarrollo, mejorando vidas. América Latina y el Caribe es una de las regiones más beneficiadas en términos de recursos hídricos. Contamos con 1/3 del agua potable disponible en el planeta. Somos muy afortunados al ser un continente rico en agua, pero esto no significa que nuestros países no sufran de escasez hídrica. Brasil, con 1/5 de los recursos hídricos del planeta, cuenta con más agua dulce que cualquier otro país. Sin embargo, su ciudad más poblada, Sao Paulo, sufrió en el año 2014 y 2015 la peor sequía que recuerda a sus habitantes, lo que llevó a estrictos racionamientos del agua, afectando a más de 15 millones de personas, y también afectando la producción eléctrica y la industria agropecuaria. Lo mismo podemos observar en otros países de la región, donde los fenómenos climáticos extremos han provocado una caída importante en su PIB, principalmente debido a las pérdidas en el sector agropecuario. Los fenómenos extremos siempre van a existir, y en las últimas décadas hemos visto cómo están ocurriendo cada vez con más frecuencia, y son relacionados con el cambio climático. No tenemos una varita mágica para poder detenerlos, pero sí podemos lograr una mejor planificación para lograr reducir los efectos negativos que traen a nuestros países. Con el objetivo de apoyar a nuestra región a enfrentar el gran desafío de la gestión del agua, el Banco Interamericano de Desarrollo ha impulsado la creación de una plataforma de simulación llamada Hidrobit, la cual permite la gestión eficiente y la planificación de los recursos hídricos mediante la predicción de la disponibilidad de agua bajo diferentes circunstancias, tales como los efectos del cambio climático, el crecimiento demográfico y los cambios en el uso de la tierra. Adicionalmente, Hidrobit permite hacer análisis más específicos, como gestión de embalses y capacidades generales de asignación del agua, simulación de aguas subterráneas y pronósticos de cambios en la calidad del agua atribuibles al transporte de sedimentos. Hidrobit fue creado para proveer una plataforma común para todos los países de América Latina y el Caribe, que permite crear una comunidad de conocimiento en la región para apoyar la gestión de recursos hídricos, no solamente en cada país o cada cuenca individualmente, sino también en conjunto. Nuestra visión es que Hidrobit sea una herramienta clave para la planificación, que se pueda adaptar a las necesidades de sus usuarios y a los retos específicos que enfrenta cada país para la gestión sostenible del recurso hídrico. El BID no solo pone a disposición esta herramienta, también ofrece capacitación técnica y crea canales para que los usuarios compartan sus experiencias. Visítanos en www.hidrobitlag.org. ¿Alguna consulta, juventud? ¿Está claro? Bueno, lo que acabamos de ver es una herramienta, ¿sí?, del Banco Mundial justamente para hacer una evaluación de recursos hídricos, ¿ya? Y a continuación vamos a ver, para terminar la clase, el proyecto múltiple de Misikuni.
Presten atención. El proyecto Múltiple Misicuni nace con el objetivo de cubrir las urgentes necesidades de agua en la población del Valle Central de Cochabamba, mediante el aprovechamiento de las aguas de las cuencas de los ríos Misicuni, Vizcachas y Potocuni, ubicadas en la cordillera de Cochabamba. El proyecto Misicuni es un proyecto multipropósito, con componentes de suministro de agua, energía hidroeléctrica e irrigación. En estudios de factibilidad y planeamiento se ha confirmado que este proyecto es la forma más económica de proveer agua adicional al Valle de Cochabamba. La fuente principal de agua para el proyecto la constituye el río Misicuni, el cual será aprovechado por medio de una represa en actual ejecución. Ubicada en el estrecho de Sivincani, las aguas represadas serán traspasadas al Valle de Cochabamba a través del túnel en actual operación. La represa es del tipo de relleno de gravas con una cara impermeable de hormigón armado. Para eliminar los volúmenes excedentes, se construirá un vertedero en parte superior del lado izquierdo, tomando en cuenta el sentido del flujo del río Misicuni. Para posibilitar la construcción continua de la represa, se desviará el río a través de un túnel y la ataguía. Una vez terminado el relleno, se construirán las losas por francas, unidas entre sí con juntas impermeables. La cara exterior estará protegida por un enrocado y en ella será emplazado el camino de acceso a la cámara de válvulas, la zona del portal de salida del túnel de desvío y a la parte baja del vertedero. La corona de la presa será parte del camino interprovincial que vincula a las comunidades de Altamachi, Totorani, Churo, Jatumpampa e Icari con el Valle de Cochabamba. Para llevar adelante el proyecto Múltiple Misicuni, se desarrollaron estudios minuciosos por empresas consultoras de reconocido prestigio internacional, que garantizan la calidad y la buena operación de esta moderna obra de ingeniería, que es una de las más grandes e importantes del país. Esta obra es de dimensiones gigantescas, siendo la altura de 120 metros, equivalente a 3 Cristos de la Concordia, y el largo de la corona de 490 metros, igual a 5 canchas reglamentarias de fútbol. Una vez terminada la construcción de la presa, el túnel de desvío se constituirá en la descarga de fondo, donde estará ubicada una válvula a la que se accederá por una galería. Esta válvula permitirá evacuar aguas de manera preventiva y extraordinaria. También, a través de la descarga de fondo, se garantizará el caudal ecológico en el río Misicuni. La represa también cuenta con varios sistemas de control y monitoreo que permitirán realizar un seguimiento en tiempo real de la operación y del comportamiento mecánico y geotécnico de la losa y los rellenos de la represa, de tal modo que cualquier falla o asentamiento sea reconocido de forma temprana, permitiendo una oportuna intervención de tal modo que no se corra ningún riesgo y no se tenga interrupciones significativas en la operación del sistema. La seguridad de la represa Misicuni ha sido siempre uno de los componentes principales en el desarrollo de este proyecto. Por eso cuenta con dispositivos que garantizan su perfecto funcionamiento bajo cualquier circunstancia.
Una vez que la represa esté terminada, se iniciará el llenado del embalse, permitiendo regular el aporte de agua de la cuenca Visicuni en un caudal promedio de 3.100 litros por segundo para la producción de energía eléctrica, para luego destinar 2.000 litros de abastecimiento de la demanda de agua potable de más de 1 millón de habitantes y 1.100 litros por segundo al riego de 3.900 hectáreas. En el caso que inusitadas lluvias hicieran subir el nivel del agua a tal punto de alcanzar el nivel de la corona de la represa, todo este volumen de agua excedente será fácilmente liberado a través del vertedero, que es una construcción destinada para este objetivo. Para la operación a plenitud del proyecto múltiple Visicuni, se deberá implementar las siguientes etapas del proyecto en función de la demanda de electricidad y agua potable. Este componente es el sistema de aducción Vizcachas y Putucuni. El sistema de aducción está constituido de una toma sobre el río Putucuni, donde se construirá una pequeña presa derivadora de 24 metros de altura. Un tramo de túnel de 9,1 kilómetros de longitud hasta la toma sobre el río Vizcachas, donde se construirá otra pequeña presa de 12 metros de altura y un segundo tramo del túnel de aducción de otros 9,1 kilómetros hasta el embalse Visicuni. Estas pequeñas presas derivadoras que se construirán con hormigón no crearán embalses con extensos espejos de agua, por lo que no afectarán significativamente áreas productivas, beneficiando a las comunidades aguas abajo en el control de las riadas. El túnel de aducción recorrerá aproximadamente 18 kilómetros. Se ha previsto realizar la línea base de vertientes y bofedales a lo largo de la zona de influencia del eje del túnel, para que de este modo se indemnice o reponga a los acuíferos que eventualmente se afectarán por la construcción del túnel.
Bien, juventud. ¿Algún comentario? Hola. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Bueno, comentarios a los dos videos. A mí me parece que solo Gary está en clase, ¿eh? Bien, bien, juventud. Entonces, nada, acabo de mostrar una herramienta que es el Hidrobit, que les puede ayudar en su vida profesional también para la evaluación de recursos hídricos en algunas cuencas. Tiene su propia base de datos, ese modelo lo pueden investigar o hacer tesis al respecto. Y el otro, bueno, es más que todo un informativo, un video informativo que a lo mejor ya lo han visto ustedes, ¿no? Sobre el proyecto Misikuni, pero es importante que vean que el mismo embalse ya desde su inicio se ha concebido para poder operar con dos importantes sistemas de trasvase, es decir, que la misma cuenca no lograría atender la demanda para las cuales ha sido implementado el proyecto. Entonces se cuenta con dos trasvases importantes. Y obviamente en aquella región más bien esos trasvases no han generado conflictos, ¿no? A nivel de poblaciones, porque llevarse el agua de una cuenca a otra, eso puede significar serios conflictos, hoy en día más que todo. Y eso se ha visto, se ve en nuestro país el conflicto social que hay entre Laimes y Cacachacas en esa zona, una cosa permanente, que al final todo se traduce en necesidades de agua, insatisfechas, déficit hídrico. Bien, juventud. Es todo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, rogaría la lista de asistencia, ¿ya? La próxima clase nos ponemos de acuerdo cuando damos el primer parcial de todo lo que estamos viendo. ¿Alguna consulta? Creo que no, doctor. La lista en una hora lo subo al grupo. Ok, gracias, Gary. ¿Alguien más? Nadie. Ok. Bueno, juventud, nos vemos la próxima clase. Chao, cuídense, que estén bien. Bye, bye.